Bien, lo que veríamos hoy sería el texto, era una fotocopiadora, y es un texto que está escrito por un psicólogo del Trinity College y que, bueno, tiene algunas investigaciones propias y otras investigaciones de otros científicos con respecto al tema este que nos compete, que es la diferencia de cerebros o la supuesta diferencia de cerebros entre hombres y mujeres. Por eso el texto se llama La Gran Diferencia. Pero hay un contexto que se puede explicar sobre cómo llega a este tema el psicólogo. Él no estaba investigando esto, no estaba investigando la diferencia de cerebros, sino que estaba investigando el cerebro de personas con autismo. Las personas con autismo tienen una condición que tiene algunas características comunes, pero que se diferencian entre cierto espectro. Hay lo que se llaman personas con autismo de alto funcionamiento o de bajo funcionamiento, dependiendo de cuánto se adecuan a la sociedad en cuanto a competencias sociales y demás. Entonces hay un gran espectro de autismo, entre las cuales, por ejemplo, el síndrome de Asperger es uno de los, digamos, de las condiciones que están dentro del espectro autista. Y algunos de estas personas con Asperger se llaman de alto funcionamiento, porque pueden de alguna manera incorporarse a la sociedad de manera exitosa. Pero bueno, estaba estudiando Simon Baron Cohen, que es el autor del libro, estaba estudiando el cerebro de las personas con autismo. Y lo que encuentra lo lleva luego a postular este tema que vamos a ver hoy, que es la diferencia entre los cerebros. Porque lo que descubre Baron Cohen es que las personas con autismo tienen una parte de su funcionamiento que tiene que ver con la empatía, la tienen disminuida a tal punto que eso es una de las cuestiones centrales que tiene que ver con el comportamiento de las personas con autismo. Las personas con autismo tienen baja empatía. Ya vamos a ver qué es la empatía y demás. Pero eso es lo que descubre, que su cerebro está diseñado de un modo que en su funcionamiento le provoca una baja empatía a las personas con autismo. Y eso explica mucho de las causas y de la forma en que se comportan estas personas. Entonces, como descubre esto, lo lleva a estudiar el cerebro de las personas normales, en el sentido que no tienen autismo, para ver si realmente se encuentra alguna diferencia entre hombres y mujeres con respecto al mismo tema, que es a la empatía. O sea, si hay realmente diferencias de empatía entre hombres y mujeres, entre los cerebros de hombres y mujeres. Entonces, ahí donde recala en este tema. Si les interesan las cuestiones del autismo, podemos hablar más adelante. Si quieren hacer preguntas sobre el tema, yo lo voy a dejar de lado porque no es nuestro tema. Pero bueno, si quieren preguntar y les interesa, cuando terminemos de hablar sobre este tema, pueden preguntar. Lo que plantea Simon Baron Cohen es esto, que estudiando los cerebros de las personas, ahora ya sin autismo, encuentra que hay diferencias en el funcionamiento que tienen con respecto a la empatía. Ahora, ¿qué sería la empatía? ¿Cuál sería la definición o cómo describir a la empatía? La empatía implica básicamente dos características. Dicho así de manera rápida, la empatía sería la capacidad que tiene una persona de anticipar o adivinar o discernir los pensamientos y los sentimientos que tienen las personas con la rápida visión, digamos, de la persona, ya sea porque está hablando, porque las está observando, o porque se está viéndola de algún modo. Entonces, en este juego que tenemos todos los días de observar a personas, algunas de ellas tienen esa capacidad de poder representarse los pensamientos y los sentimientos de los demás, y por supuesto acertar, porque uno puede representar sin no acertar, pero el tema sería que aciertan. Entonces, como aciertan,
pueden interpretar cómo se siente y más o menos qué está pensando la persona, y de ahí comienza la segunda etapa, que sería ponerse en el lugar de la persona. O sea, si yo sé que esta persona está preocupada por algún problema y interpreto eso y acierto, entonces la segunda de las cuestiones sería ponerme en el lugar de ella y ver cuál es la respuesta adecuada para ayudarle a que la pase de la mejor manera, digamos, en esa situación. Entonces, para dividir la empatía en dos puntos, podemos hablar de una empatía de tipo cognitiva y una empatía de tipo afectiva. Ambas son componentes de la empatía en general. ¿Qué significa la empatía de tipo cognitiva? Bueno, la que dijimos hace rato. Poder leer e interpretar correctamente los sentimientos y los pensamientos de las personas. O sea, las personas que tienen esta parte desarrollada pueden hacer eso. Pero luego viene la segunda parte, que sería la empatía de tipo afectiva, que es justamente actuar en consecuencia a esa lectura de mente y ponerse en el lugar del otro y tratar de ayudar o de mejorar la situación de la otra persona, o de tener la actitud correcta. ¿Por qué las separo? ¿Por qué las separamos? Porque suele suceder que las personas con empatía tienen a las dos, a la cognitiva y a la afectiva, pero hay ciertas personas que tienen una y no otra. Por ejemplo, las personas con autismo lo que no tienen es la lectura, o sea, lo que se llama empatía cognitiva. O sea, no pueden descifrar, no pueden entender la conducta de los demás. Entonces, al no poder entender, al no poder leer si está enojada, está frustrada, está triste, está alegre, al no poder descifrar eso, entonces pierden de vista la comunicación, porque no saben cómo actuar si uno no lee qué está pasando con el otro. Y eso los hace que se vuelvan hacia sí mismos y estén encerrados, digamos, en sí mismos, porque les produce mucho estrés, mucha angustia la idea de no entender al otro sobre cómo está, cómo se siente. Entonces esa parte de la empatía cognitiva, las personas con autismo no las tienen. Ahora, eso no significa que no tengan la otra parte, que es la empatía de tipo afectiva, que es si algo o alguien se los dice verbalmente, mira, estoy enojado, estoy triste o estoy alegre, o sea, se les hace saber de cómo es su comportamiento, las personas con autismo pueden reaccionar tranquilamente de manera normal hacia la empatía afectiva. O sea, pueden ahora sí intentar comunicarse, intentar mejorar la relación con la persona, pero que sabe ahora qué está pensando, qué está sucediendo. O sea, la parte afectiva no se ve disminuida, sino la parte de lectura. Pero claro, si uno no puede leer al otro que está pensando, cómo está actuando, no se puede comunicar de manera correcta. Pero en estudios con personas con autismo, sobre todo en niños, se ha dado cuenta que los niños a veces no pueden interpretar a sus madres y le tienen que preguntar, mamá, ¿estás enojada o estás triste o estás alegre? O sea, no pueden leerla. Y una vez que la madre entiende la situación y sabe que no, que para él es un problema el poder leer, y si le dice, bueno, estoy triste o estoy angustiado, lo que fuere, ahí el niño puede actuar como un niño normal intentando consolarla o alegrarse con ella, lo que fuere. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay otro tipo de personas que tienen al revés, tienen la parte de empatía cognitiva, pero no tienen la afectiva. Y a estas personas que tienen esta característica se les llama psicópatas. O sea, los psicópatas son personas que les falta la empatía afectiva, pero no la cognitiva. O sea, pueden leer tranquilamente, incluso algunos son bastante hábiles en leer cómo se sienten y cómo piensan los demás, pero nunca utilizan la afección para ponerse en un lugar del otro, sino que al contrario, utilizan esa información para manipular al otro y para fingir estar preocupados y demás. A esas personas se les llaman psicópatas. Las personas psicópatas son estas, tienen carencia de empatía afectiva. O sea, nunca se imaginan y se representan el dolor ajeno o el sufrimiento ajeno porque no lo pueden hacer.
Entonces, como no lo pueden hacer, eso hace de que puedan realizar un montón de conductas que implica justamente dañar al otro, pero como ellos no lo sienten, pueden usarlo en su favor, ya sea manipulando, sea fingiendo y demás. La gran mayoría de los asesinos seriales, por ejemplo, son psicópatas. Justamente pueden matar y pueden torturar y pueden violar a una víctima porque no sienten el dolor ajeno. Muchos psicópatas también están en otros puestos, que ya no son asesinos seriales, pero están en otros puestos que también implica falta de empatía afectiva. Por ejemplo, dueños de empresas, presidentes de la nación, políticos. Implica que se desprendan de esa cuestión afectiva y puedan despedir a miles y miles de personas sin que se les mueva un pelo, tomar medidas económicas o decisiones políticas en donde afectan o mandan a la pobreza o incluso a la muerte a millones de personas, pero no les tiembla la mano porque no se imaginan el sufrimiento ajeno. De hecho, llegar a esos puestos implica un poco de psicopatía, de falta de sensibilidad. Entonces, quiero diferenciar esto, la empatía cognitiva de la empatía afectiva. Bien, entonces, lo que Simon Baron-Cohen hizo fue lo siguiente, fue llamar a muchas personas y hacer varios experimentos. Uno de los experimentos, que es el más fácil de contar para que se entienda cómo funcionan, pero hay otros, es el siguiente. Les hizo poner un montón de cuadritos que tenían representados en los cuadritos ojos de actores y de personas normales que estaban pasando por una emoción. O sea, lo que hacían es, ustedes, si ustedes fueran parte del experimento, lo que hacían es mirar un montón de cuadritos en donde había ojos de actores y de personas normales que, por ejemplo, algún par de ojos representaba tristeza, u otro angustia, otra preocupación y así, distintas emociones. Y la prueba consistía en adivinar. O sea, se les daba una serie de opciones, por ejemplo, angustiado, triste, preocupado. Entonces uno tenía que poner, según veía, cuál era el correcto. Y al final se contaban los puntos, digamos, y uno tenía un punto en donde era una persona normal, que tenía una empatía normal, que tenía mucha empatía y que tenía baja empatía. ¿Se entiende la prueba, que no? Incluso al final del libro yo no les he dado para que fotocopien, pero está en la prueba y ustedes pueden hacer el test, por ejemplo, para ver qué empatía tiene. Bueno, ese test y otros test parecidos realizó Baron-Cohen y se dio cuenta de algo. Se dio cuenta que en promedio los hombres son mucho menos empáticos que las mujeres. En promedio, ¿bien? Siempre vamos a hablar en promedio, no significa que todos, sino en promedio. En promedio, los hombres tenían menos empatía que las mujeres. Entonces, a partir de ahí, lo que hizo fue armar un modelo que incluía dos tipos de cerebro. Mejor dicho, tres tipos de cerebro, pero dos son específicos. Y ahora sí voy a cambiar esto de hombres y mujeres y voy a hablar de los cerebros. ¿Por qué? Porque los cerebros no siempre están, por ejemplo, el cerebro empático no siempre está en las mujeres, a veces está en los hombres, pero en promedio está más en las mujeres. Por eso que él le llama cerebro femenino. Pero ese femenino no implica que todas las mujeres tengan ese cerebro. Por eso, si quieren hablar técnicamente, vamos a llamar el cerebro empático al cerebro que tiene más empatía. Pero como sabemos que en promedio los tienen más las mujeres, por eso que a veces ustedes van a leer cerebro femenino, se está refiriendo al cerebro empático. Entonces hay tres tipos de cerebro: el cerebro empático, el cerebro sistematizador, que vamos a ver qué es eso, y el cerebro equilibrado. Entonces, todos nosotros estaríamos en alguna de esas categorías. Lo que él ha descubierto por medio de la evidencia es que en promedio las mujeres tienen un cerebro empático, en promedio los hombres tienen un cerebro sistematizador, y hay algunas personas, mujeres y hombres, que tienen un cerebro equilibrado, o sea que no tiene ninguno de los dos una injerencia sobre el otro, pero que son los menos.
Ahora, eso no quiere decir que no haya mujeres con cerebro sistematizador y hombres con cerebro empático, está claro que no. No estoy diciendo todos, estoy diciendo en promedio. Bien, y ese es el modelo que plantea Simon Baron Cohen. Hay 3 tipos de cerebro y los cerebros son distintos. Entonces eso quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, un cerebro sistematizador, voy a tender a hacer ciertas tareas y a ver la vida de una forma distinta a que si tuviera un cerebro empático. Voy a ver la vida de otra manera y voy a hacer tareas de otra manera. Vamos a empezar por el cerebro empático para ver cuáles serían las características principales de un cerebro empático, que como les dije, en promedio los tienen en la mayoría de las mujeres. Bien, un cerebro empático sería un cerebro que principalmente puede ponerse en el lugar de otro y poder adivinar o discernir correctamente los sentimientos y pensamientos ajenos, y no solamente eso, sino que luego de haberlo hecho, ponerse con la actitud correcta, buscar con la actitud correcta el tratar de ayudar o de mejorar la vida del otro porque ha descubierto que tiene un problema o una preocupación. Entonces, pensemos lo siguiente: si alguien tiene un cerebro empático, eso implica que tiene una especie de poder, una especie de, ya que estamos hablando de tantas películas de superhéroes, como una especie de superpoder que le permitiría, como si fuera un Charles Xavier de X-Men, entrar en las mentes, se llama teoría de la mente, entrar en las mentes de las personas y adivinar de qué va, qué está pensando, qué está sintiendo y acertar, por supuesto. Ahora, si tenemos ese superpoder, digamos, de algún modo, nuestra vida es una distinta a que si no lo tuviera. Por ejemplo, alguien como una persona con autismo que no tiene eso, la persona con autismo tiende mucho a ser directo, frontal. Por ejemplo, los niños, por ejemplo, les dicen a las mamás, qué sé yo, la tía tanto está gorda, y los dicen sin ningún problema. Ahora, la mamá y la tía se sienten mal y después le explican al niño que no debe decir eso porque la tía se enoja o no le gusta que le digan que está gorda, y el niño responde: pero mamá, sí está gorda. O sea, como diciendo, yo tengo razón en lo que digo, porque no tienes razón sos vos. Entonces lo que no entiende es que decir eso implica un montón de cuestiones que tienen que ver con la sociabilidad y demás que te impedirían una comunicación tranquila. En cambio, nosotros aprendemos a no decir esas cosas por más que lo veamos. No vamos a andar por la vida diciendo todas las verdades porque no vamos a tener ni un amigo. Con lo cual la sinceridad no es una virtud social. La sinceridad no es una virtud social. Si uno fuera sincero todo el tiempo no tendría amigos, no tendría pareja, no tendría nada. Entonces uno lo que tiene que hacer es no decir eso, por más que lo piense y por más que lo sienta, porque es más importante de última el sentimiento del otro que la verdad. Entonces, todo eso nos ayuda a nosotros a tener una comunicación más fluida y una vida social mejor. Pero imaginemos a un grupo de personas que son los que tienen cerebro empático, que tienen más todavía eso. O sea, que pueden al toque darse cuenta de cómo está alguien y cómo hacer con él. Se imaginan que las relaciones sociales con esas personas mejoran muchísimo. Son más atentas, son más, digamos, tienen como la palabra justa, pueden consolar, pueden darse cuenta rápidamente de un problema. Hay muchas ventajas que tienen socialmente esas personas, afianzan los lazos sociales de los grupos, están con una sonrisa y están son líderes. O sea, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con estas ventajas sociales que, por ejemplo, alguien que no tuviera esa capacidad no lo podría hacer. Ahora, pensemos lo siguiente: si una persona con cerebro empático tiene estas ventajas y en promedio las mujeres son las que tienen estas ventajas, esto podría explicar lo que planteábamos ayer. Ayer, ¿qué planteábamos? Planteábamos la idea, que es un hecho, en realidad no es una idea, pero planteamos
el hecho de que la cantidad de mujeres que eligen ciertas carreras es abrumadoramente alta con respecto a la cantidad de hombres que eligen ciertas carreras. Y no es por una capacidad, hemos dicho que la capacidad de las mujeres en los ámbitos distintos son superiores a las de los hombres. O sea, no era una cuestión de capacidad, pero quizás era una cuestión de interés, y quizás este interés tenga que ver con la mayor empatía. Porque pónganse a pensar, los trabajos que nosotros ayer estábamos preguntándonos por qué la mayoría de las mujeres eligen la psicología, por ejemplo, que son casi un 90%, o la medicina, y dentro de la medicina, como decía Victoria, la pediatría, o son maestras, o son profesoras de nivel inicial. O sea, la mayor cantidad de profesionales que tienen que ver con cuidados, enseñanza, atenciones y salud son mujeres. Pregunto, ¿no podría explicarse esto porque tiene una mayor empatía, y por la mayor empatía justamente necesitan o deciden ayudar más a las personas, y para eso se inscriben en carreras en donde justamente su trabajo implica ayudar a otras personas, ya sea salud mental, salud física, enseñar a niños o demás? Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, parece lógico pensar que las personas con cerebro empático, como digo, no solamente mujeres, sino hombres también, se dediquen a cuestiones que tengan que ver con la empatía, a trabajar con personas, que es la idea que tenemos. Así no es, las mujeres eligen carreras en donde están involucradas relaciones personales, por ejemplo, mientras que los hombres eligen carreras que tienen que ver con trabajar con objetos. Ya vamos a ver más adelante con el otro cerebro. Y hay otras pruebas, ¿no? Esta es una explicación, pero hay un montón de batería de pruebas que podemos hablar, vamos a hablar un poquito más adelante, sobre cuáles son las pruebas o las evidencias científicas que apoyarían esta hipótesis. Entonces, vamos a ver más adelante, primero lo quiero presentar, digamos. Entonces, un cerebro empático implica justamente prestarle más atención a las personas y querer ayudar a las personas, y por supuesto tiene una ventaja social enorme con respecto a otros, incluso en la pareja. Es ese chiste viejo, digamos, de que, no sé, la mujer se enoja y el hombre nunca se da cuenta de por qué está enojada. Y es lo que no le gusta quizás a muchas parejas femeninas, que no se dé cuenta que está enojada. Bueno, pero si lo vemos desde este punto de vista, vamos a pensar lo siguiente. Si los hombres en promedio tienen un cerebro que no es empático, entonces no podrían darse cuenta tan fácilmente de si están enojados o no, o si qué cosa le cayó mal. Entonces en ese punto se crea una grieta de comunicación, porque uno no sabe por qué está mal y la otra piensa que no le importa. Y no es que no le importe, es que no sabe, es que no puede decodificarla para saber si está mal o está bien y por qué está mal o está bien. Entonces eso podría crear una grieta en la comunicación en las parejas. Estoy hablando de parejas heterosexuales, por supuesto, pero igual en una pareja homosexual, si uno tiene un cerebro empático, también va a ocurrir lo mismo. Entonces, desde ese punto de vista, los cerebros empáticos funcionan con ventajas sociales, y las ventajas sociales son enormes en este punto. Por eso que las personas con cerebro empático, en promedio las mujeres, son mucho más amables, tienen más causas sociales en su favor, militan más por causas sociales, son las que más ayudan, son las que más se ponen en contacto con liberación animal, y otras minorías, ¿cómo se llama? Menores, pequeños, son menos agresivas, delinquen menos, ayudan más. O sea, todas esas ventajas sociales están favorecidas en el caso de las mujeres, porque tiene un cerebro más empático, y si uno tiene un cerebro más empático, produce menos dolor al otro, porque para salir uno y ser delincuente y robar y pegar y lastimar, tiene que tener menos empatía, está claro. Si no tiene mucha empatía, no va a andar lejos siendo delincuente. Le va a doler cada víctima, digamos, y eso no tiene mucho, no sería muy efectivo. Bien, ese es un primer punto sobre el cerebro empático.
El otro cerebro se llamaría cerebro sistematizador. ¿Por qué? Porque el cerebro sistematizador lo que hace es pensar en sistemas. Y en promedio, los hombres son más sistematizadores o tienen un cerebro sistematizador en promedio más que las mujeres. ¿Y qué sería un sistema? Bueno, un sistema es una estructura. Una estructura que puede ser leída en tres puntos, digamos. Una entrada, un desarrollo y una salida. Y dentro de la estructura hay partes relacionadas entre sí y el cerebro, que es sistematizador, puede predecir ese sistema sobre cómo va a salir. Incluso puede ver si tiene fallas antes de que tenga fallas. O si falló, ¿por qué falló? Entonces, eso es un sistema. Una estructura en donde sus partes están relacionadas entre sí de un modo no trivial, sino que funcional al sistema. Y que si yo hago una entrada con algún dato, la salida está predicha por el mismo sistema y por lo tanto alguien que tenga una ventaja de un cerebro sistematizador puede prever cómo va a salir o si va a fallar o no el sistema. Digamos, en la sociedad hay muchos sistemas. Pero justamente los sistemas que están en la sociedad tienen que ser llevados a cabo por los cerebros sistematizadores, porque esos son los mejores para el sistema. Entonces, si estamos hablando de un sistema, estamos hablando básicamente de que en promedio los hombres se ven mucho con sistemas. Y lo que hacen es prever o decodificar cómo funciona el sistema y por lo tanto poder arreglarlo si tiene una falla o poder predecir si va a fallar más adelante o si va a mejorar o va a empeorar. Ahora, si nos ponemos a ver desde ese punto de vista, eso también explicaría el por qué la elección de carreras de los hombres en promedio son sistemas. La ingeniería son sistemas, está claro que es un sistema. Los deportes, hay más deportistas hombres que mujeres. Y no solamente deportistas hombres, sino que hay más gente que ven deportes que son hombres. Y el deporte es un sistema, está claro que es un sistema. Hay una jerarquía, hay un funcionamiento, hay una entrada, una salida. Todo lo que tiene que ver con la mecánica, autos, motos, tiene que ver con sistemas. La informática, otro gran sistema. Pero fíjense que estamos tratando con cosas abstractas, impersonales, donde las personas solamente son puntos en el sistema, no estamos empatizando con la persona. Entonces, y en otro caso ni siquiera son personas, son motores, son máquinas, son sistemas de informática. Entonces el cerebro sistematizador es el que se siente cómodo previendo cómo va a salir un sistema y se siente muy incómodo intentando adivinar algo que no puede predecir, como por ejemplo la conducta humana. Ahora, si en promedio el cerebro de los hombres es sistematizador, las personas con autismo, hemos dicho hace rato, que tienen la menor empatía entre todas las personas. Por lo tanto, el cerebro de una persona con autismo se llama hipermasculino, porque es como un cerebro masculino, pero hipermasculino. O sea, tiene más capacidad para la sistematización y mucho menos capacidad para la empatía. Si estudiamos a una persona con autismo, lo primero que nos damos cuenta es que las personas con autismo les estresa muchísimo el no poder adivinar cómo funcionan las relaciones sociales y se sienten muy cómodos con sistemas, matemáticas, estadísticas. Incluso las personas con autismo pueden memorizar enorme cantidad de datos porque no les cuesta y les gusta tener el control de esos datos. Hay personas con autismo que conocen todas las formaciones de el béisbol de Estados Unidos, quién salió primero, quién salió segundo, y todos los años hacen las mismas estadísticas porque les encanta trabajar con esos sistemas. O la matemática es algo que les gusta. En cambio no pueden hacer lo mismo con personas que implican un montón de variables para poder predecirlas. No pueden predecir la conducta de las personas y eso les altera
su nivel de angustia, y por eso es que se retraen hacia los sistemas. Bueno, los hombres en promedio que no son personas con autismo tienen en promedio un cerebro más sistemático, pero no tanto como el de las personas con autismo. Bien, entonces si conocemos estos dos tipos de sistemas, también conocemos que hay un tercer tipo de cerebro, que es el cerebro equilibrado, que es aquel cerebro que no tiene ninguna de las dos tendencias, digamos, acentuadas, sino que tienen las capacidades equilibradas entre la empatía y la sistematización, y podrían usarlas de manera equitativa. Y esos cerebros se llaman cerebros equilibrados, que pueden ser hombres, pueden ser mujeres. Como les dije, la idea es clasificar por cerebros y no por género. Pero bueno, en promedio, el cerebro femenino sería el empático y el cerebro masculino sería el sistematizador, y el cerebro de las personas con autismo se llaman hipermasculinos. Bien, hago una pausa aquí. ¿Tienen algo que decir, algo que preguntar como para seguir más adelante? ¿Se entiende, no se entiende? Sí, la verdad que sí. Sí. La verdad que como que me ha explicado, o sea, más allá de lo que hablábamos, yo antes ya escuchaba mucho esto que dicen de que las personas con autismo son en general muy inteligentes, pero que no saben comunicarlo, y yo no terminaba de entender por qué. Es algo que lo sé hace mucho, no entendía por qué, y es como que me resulta interesante, la verdad. Sí, la verdad que sí. Yo, por ejemplo, tengo la chance y la oportunidad de poder vivir, digamos, una experiencia con alguien cercano. Por ejemplo, mi hermana, ella es autista. Bien. Y tiene retraso moderativo también. O sea que le juega un gran papel, digamos. El autismo que ella tiene es algo grave, pero sí, puede decir que tiene casi todo lo que tienen los demás. O sea, tanto que sea leve, o ¿cómo se llama la enfermedad también que era como algo inicial al autismo? ¿Asperger? El Asperger, exactamente. Claro, el Porque Asperger ellos es un tienen tipo... como la misma respuesta, digamos, como que se frustran cuando no pueden realizar ciertas cosas que se proponen, por así decir. Se frustran mucho en comparación de alguien que no posee una patología como esa. Claro, y sobre todo, digamos que el principal factor que angustia a las personas con autismo es la falta de control. O sea, lo que la persona con autismo busca es el control. Sí. Por eso Sí. es que controlan todo su ámbito interno, digamos, o su mundo interno está bien controlado. Ahora, a dejar entrar a otra persona a ese ámbito interno implica justamente esto, la incertidumbre, el perder el control, y eso los angustia mucho. Entonces la rutina les gusta, lo que no les gusta son los cambios. Si se tienen que mudar de casa es un problemón, porque tiene que volver a construir su vida con algo que es totalmente nuevo, y lo nuevo es lo que no pueden hacer, porque lo nuevo es no tener el control, la incertidumbre. Entonces, aquello, si vos cambias una cosa en su diario, digamos, vivir, los angustia, los saca de su molde, digamos, y ahí ya no pueden estar bien. Cosa que a nosotros también nos pasa, pero mucho menos, por supuesto. A nadie le gusta mudarse, pero uno se acostumbra. A 1 o 2 días anda mal, pero la persona con autismo sufre mucho esas mudanzas o esas cosas nuevas, esa intromisión en su mundo interno, porque justamente la idea es que no controla, y el control es lo que lo mantiene bien, lo mantiene, digamos, con cierta salud mental de manera beneficiosa. En cambio, lo estresa mucho la incertidumbre. Y como las emociones humanas son inciertas, no sé, uno de repente está bien y se pone a pasar mal por una noticia, por lo que fuere, la persona con autismo no lo puede leer y no se da cuenta que ahora está mal. Entonces, ¿cómo se comunica? No puede saberlo. Y eso implica justamente el cerrarse, porque si yo no puedo comunicarme con otra persona, porque no porque sea mala ni no tenga afecto, sino porque no lo puedo leer, porque tengo una parte de mi cerebro que funciona de un modo distinto, eso implica que yo me cierre y, bueno, prefiera no comunicarme de ningún modo, porque el intentar hacerlo implica caer en un montón de errores que los demás te lo hacen saber que son errores. Entonces es muy difícil.
vivir así. Por eso señalaba esto de la empatía, ¿no? Ahora pongámonos a pensar en los hombres en promedio, ¿no? Que no son personas con autismo, pero que tienen menos empatía que las mujeres. También implica una falta de comunicación, digamos, que, como les digo, si la otra parte no se da cuenta de esto, que debiera darse cuenta, parece pensar que no le importa digamos al hombre, ya sea padre, hijo, amigo, lo que fuere. Parece que no le importa al hombre lo que está sintiendo, lo que está pensando, y en realidad no es que no le importe, es que quizás no se dé cuenta. Entonces, por ahí me parece pueden dar un tema de la comprensión también del otro, ¿no? La idea de que no es que el amigo o el padre o el hijo, vos estuviste mal todo un día y no se dio cuenta, y entonces eso quiere decir que no te registra o que no le importa. Por allí no se dio cuenta que estuviste mal. Entonces, por ahí mejor hablar y decirle, me siento mal, que a esperar que el otro adivine si uno se siente mal o bien. O sea, por eso que a veces la ciencia ayuda a decir, bueno, no espero del otro que se dé cuenta. Es mejor hablar y decir, mira, estoy mal por esto. Bueno, ahí se da cuenta el otro y veremos si le importa o no le importa. Pero si uno espera que el otro adivine todo lo que uno siente y piensa, por ahí lo hace, pero por ahí no. Por ahí tiene un cerebro sistematizador que no puede adivinar. Eso como conclusión de esta parte. Bien, ahora, si esto es cierto, ¿cuáles serían las pruebas o cuáles serían las causas de esta diferencia de cerebros? Bueno, hay varias causas. Yo lo voy a dividir en 3 causas. Una causa de tipo hormonal, una causa de tipo evolutiva y otra causa de tipo funcional en el cerebro. O sea, 3 causas. Uno, el cerebro funciona de un modo distinto en el hombre y en la mujer, o en el cerebro sistemático y en el cerebro empático. Segundo, hay hormonas que genera el cuerpo que hacen que esto se radicalice o termine, digamos, de funcionar de ese modo. Y tercero, hay una causa evolutiva que esto sea así. Vamos a hablar de las 3, pero vamos a empezar por una. A ver, vamos a hablar del cerebro en su conjunto, que sería la causa cerebral, digamos. Se sabe por estudios de neurociencia que el cerebro, si bien es un órgano plástico, tiene regiones que están asociadas a funciones. Quiero decir, por ejemplo, el sistema límbico está asociado a las emociones. El área de Wernicke, el área de Broca, está asociado al lenguaje. Y hay otras zonas que están asociadas a el olfato, la vista y demás. Se sabe también que en un 96% de las personas diestras, el hemisferio que es asimétrico, que es funcional para el lenguaje, es el izquierdo y no el derecho. Quiero decir esto, que el hemisferio izquierdo se ocupa del lenguaje en un 96% de las personas diestras y en un 70% de las personas zurdas. Como las personas zurdas son poquitas en relación a las diestras, estamos hablando casi de un 93% del total de las personas que existen tienen el lenguaje ubicado en el hemisferio derecho, o sea, la función del lenguaje, y no en el izquierdo y no en el derecho. ¿Cómo se sabe esto? Se sabe esto por lo que se llama el procedimiento de WADA. El procedimiento de WADA consiste en anestesiar uno de los hemisferios con un anestésico, sobre todo, que se llama amital sódico, que se anestesia por de unos 10 minutos. A los 10 minutos de pasada el tiempo ya vuelven a retomar la función normal. Entonces se inyecta en una de las arterias este barbitúrico, este anestésico, y se anestesia uno de los cerebros. Una vez que tiene anestesiado, por ejemplo, si anestesiamos el hemisferio izquierdo del cerebro, entonces
súbitamente la parte derecha, porque ustedes saben que los hemisferios controlan la parte opuesta. El hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo y el hemisferio derecho la parte izquierda. Entonces, cuando se anestesia la parte izquierda, la parte derecha del cuerpo, las manos derechas, las piernas derechas quedan paralizadas inmediatamente. Entonces, cuando está anestesiado, se le pregunta al paciente algo, no sé, que diga su nombre. Y sucede que en el 96% de las personas, mientras están con anestesia del hemisferio izquierdo, los pacientes no pueden hablar. En cambio, si se le anestesia el hemisferio derecho, pueden responder tranquilamente a la pregunta. Entonces, de ese modo, nos damos cuenta que en el 96% de las personas, el hemisferio izquierdo es el que tiene en funcionamiento el lenguaje. Con algunos cambios, por ejemplo, los zurdos tienen un poquito más de asimetría. Pueden tener el hemisferio derecho del lenguaje o pueden estar repartidos. Y otra diferencia, en las mujeres se reparte más. Quiero decir que hay más asimetría para el lenguaje en el hombre que en la mujer. En las mujeres, si bien la mayoría de las mujeres pierden el habla cuando se anestesia el hemisferio izquierdo, pero muchas no las pierden del todo. Eso quiere decir que el hemisferio derecho también participa del lenguaje. Ahí hay una diferencia de tipo cerebral. También está la diferencia que plantea Norman Geschwin, que es un neurocientífico que predijo que había una diferencia de asimetría entre los dos hemisferios que la provocaba la testosterona, y que decía que el hombre tenía más lateralizado el lenguaje por la testosterona en el izquierdo, y las mujeres, al tener menos testosterona, tenían menos lateralización del lenguaje. Y todo esto se confirmó con el test de WADA y otros test. Con lo cual quiero decir que el cerebro en sí está estructurado de un modo distinto en mujeres y hombres debido a la testosterona. Eso ya es una prueba de que no son exactamente iguales. Si vamos a la testosterona sería la segunda causa que vamos a mencionar con respecto a por qué tienen cerebros distintos. Esta hormona es tan importante en la función del cuerpo que el que la tiene en mayor cantidad cambia drásticamente su cuerpo por tener esta hormona. Ustedes saben que todo en el proceso de crecimiento, digamos, evolutivo de un embrión, si no se activa un gen específico, todos los embriones resultan ser hembras. ¿Eso lo sabían? O sea que todos los embriones, si no se activa un gen, son hembras, digamos por defecto. O sea, sí o sí salen hembras, a menos que intervenga una activación de un gen específico que los transforma en machos. Pero si este gen no actúa, todos son hembras. Y esto implica justamente que al activarse este gen, activa otra serie de genes que implica, entre ellos, la secreción de la testosterona, porque la testosterona va cambiando drásticamente el cuerpo para transformarlo en un macho y no en una hembra. Y en esta transformación de la testosterona es lo que hace que los cuerpos de los hombres sean tan distintos. Por ejemplo, en el pelo, la caída del pelo del macho, digamos, es debido a la testosterona. Hablo del pelo de la cabeza, ¿no? ¿Por qué los hombres tienen menos pelo que las mujeres? Por la testosterona. Y entre otras cosas, los cambios drásticos en la cantidad de grasa corporal, que es menor en los hombres que en las mujeres, en el tono de voz, las cuerdas vocales son distintas en los hombres y en las mujeres. En la agresividad que da la testosterona es lo que explica un montón de cuestiones. Por ejemplo, el 90% de las personas que están en las cárceles son hombres, porque el hombre es mucho más agresivo que la mujer. Por eso que los hombres cometen más delincuencia de cualquier tipo. Se han hecho estudios, por ejemplo, con respecto a la agresividad en ratones, y se dieron cuenta lo siguiente, que cuando un ratón macho crecía en un ambiente uterino con hembras, o sea con hermanas, era menos agresivo que si crecía en un ambiente con hermanos.
¿Por qué? Porque había más testosterona dando vuelta en el líquido amniótico. En cambio, si estaba con hermanas, la única testosterona era la de él. Y al tener menos influencia de la testosterona, ese ratón macho era menos agresivo que los otros ratones que crecían con hermanos. En el caso del ser humano esto no implica tanto porque nosotros generalmente no estamos con 6 ratones, como con 6 seres humanos, con 6 hermanos en una panza, pero sí los ratones y los demás machos de otras especies animales. Entonces sí, es increíble. Eso lo pueden leer en cualquier libro de biología, está en esos experimentos, y algunos de estos están aquí en este libro. Se han hecho otros experimentos, por ejemplo, si quiere después les paso por internet, aquí están, pero no les quiero sacar todo el libro, pero les paso el experimento por internet, que se han hecho experimentos con monos rhesus. Los monos rhesus son un tipo de primate que viven ahí en cierta zona no me acuerdo en dónde viven, que creo que en Asia, y les han tirado a estos monos rhesus juguetes considerados masculinos, digamos autos, cosas mecánicas, y juguetes considerados femeninos, bebotes, cosas como esa. Y han descubierto que los machos de monos rhesus tenían preferencia por los juguetes masculinos, y las hembras de monos rhesus no tenían preferencia por ningún juguete. Esto quiere decir que no tenían preferencia, agarraban cualquier juguete. No así con los machos. Y esto es interesante porque este experimento no es con seres humanos, que tendemos a decir que estamos influidos por la cultura. En el caso de los monos rhesus no hay ninguna cultura que les diga agarrar el camioncito y no el bebote. Y sin embargo había diferencias en la elección entre si era macho o si era hembra con respecto al juguete. También se han hecho experimentos con bebés humanos, bebés muy chiquitos, en donde los ponían a que ellos elijan sus propios juguetes, y también había diferencia en el caso del macho en elegir cierto tipo de juguetes y no otros, cosa que no sucedía en la hembra. También han hecho otros experimentos con poniéndoles caritas. Por ejemplo, los bebés muy pequeños, lo único que se fijan es en cosas que se mueven, porque su mundo de algún modo está puesto allí por lo que se mueve. Piaget trabajó mucho con esto, si quieren leer los trabajos de Piaget, pero estos últimos experimentos lo que hacían es ponerle una cara de la madre o de otra persona que se moviera, y poner en otro panel, en otro dibujito, algo menos reconocible, digamos como caras, algo mucho más mecánico, y para ver si realmente había diferencia entre los bebés, si a los bebés les llamaba más la atención una cosa que otra. Y también hubo diferencias que, dependiendo de si eran machos o hembras, había más preferencia en elegir o la cara o la cuestión este dibujo mecánico, digamos, o simétrico que estaba en el otro lado. Y así más experimentos que no los quiero aburrir contándoles, pero que están en el libro y lo pueden leer. Quiero decir que hay evidencias de que lo que hablábamos ayer, esto de, yo les pregunté, ¿qué pasa si ustedes lo sueltan al niño en una juguetería y van y toman? Le dije, elegí cualquier juguete. ¿Será que habrá alguna diferencia? ¿Sabrá que hay alguna tendencia de los niños a elegir un juguete que otro? Y la respuesta parece ser que sí, que no es una cuestión cultural, sino que es una cuestión de que el cerebro ya tiene una cierta configuración sistematizadora, y por ser sistematizadora en el caso de los hombres es que eligen ciertas cosas como herramientas o como aviones o como camiones o como que fuera, porque están tratando con sistemas, y que eso no sucede en el caso de las niñas, que pueden elegir cualquier juguete o prefieren un juguete que esté involucrado otra persona, digamos, y no que no sea un motor o una cuestión mecánica.
Eso no quiere decir que no haya influencia de la cultura. Está claro que hay influencia de la cultura. Los mismos padres, como ustedes saben, les regalan a los niños un juguete y no otro. O sea que las dos cosas se refuerzan en este caso, y es por eso que sucede lo que sucede. Pero en experimentos con niños muy pequeños, en donde la cultura todavía no está influenciada, y en experimentos incluso con monos rhesus, sucedía que había una diferencia entre la elección de juguetes, entre que dependía del género, digamos, del animal o del ser humano en este caso. Bien, y la tercera batería de pruebas o de evidencias que podrían verificar esta hipótesis tiene que ver con lo que se llama psicología evolucionista. La psicología evolucionista es un tipo de psicología. Yo no les puse esto en el texto porque implicaba, si ustedes se ven que al final dice, creo que dice pruebas evolutivas o algo así, que ese es el capítulo que sigue. Yo no les quise poner el capítulo porque me parecía que era mucho, era demasiado. Pero bueno, está ahí. La psicología evolucionista es un tipo de psicología que intenta pensar la mente como una ventaja evolutiva más. Quiero decir, así como nosotros tenemos manos, tenemos brazos, caminamos erguidos, tenemos dientes, porque eso nos ayuda a sobrevivir, entonces la mente también es un producto de la evolución. O sea que nuestra mente, la forma en que pensamos, en que miramos la vida, es un producto evolutivo. Porque ¿de dónde sale eso? ¿Para qué está hecha la mente? Está hecha para sobrevivir, como está hecha para sobrevivir los brazos, la pierna, los pelos y demás. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, la mente también es una manera es un carácter seleccionado por el ambiente. Y si tomamos en cuenta eso, nos damos cuenta que la mente tiene que acompañar al rasgo evolutivo de nuestra especie. Y uno de los rasgos evolutivos de nuestra especie es que nuestra especie es dimórfica sexualmente. Tenemos dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual es la característica de una especie que consiste en que uno de los miembros de la especie sexuada es más grande que el otro. Por eso se llama dimorfismo, o sea, tiene otro cuerpo. Sexual porque se manifiesta en uno de los integrantes del sexo, o puede ser macho o puede ser hembra. Por ejemplo, no siempre es el macho. Por ejemplo, en el caso de los insectos, si quieren ustedes, los arácnidos, las arañas son más grandes las hembras que los machos. Entonces hay dimorfismo sexual, pero para la hembra. Bien. En algunos insectos, la mantis religiosa es más grande la hembra que el macho. De hecho, la hembra se lo come el macho cuando lo está fecundando, y el macho muere contento porque pasa sus genes por más que se lo estén comiendo, y así funciona. Y en el caso de las arañas lo mismo. La mayor parte de los encuentros sexuales entre arañas macho y hembra terminan en que la araña termina comiendo al macho. Algunas veces se escapa, por eso que el macho termina de fecundar a la hembra y raja como si lo puesta el diablo en el cuerpo, y a veces se salva y a veces no, porque la hembra es más grande. Entonces, no siempre, en el caso de las hienas, creo que también las hembras son más grandes que los machos. No siempre el dimorfismo sexual es para el macho, a veces es para la hembra. Incluso los dinosaurios antiguos, no los de ahora que son las aves, sino los antiguos, sobre todo los carnívoros, la hembra era más grande que el macho. Piensen en Tiranosaurio Rex, Gigantosaurio Carolini. Las hembras eran más grandes que los machos. ¿Por qué? Porque la hembra tenía que proteger el nido y lo protegía de otros machos y otras hembras. Bien, pero el dimorfismo sexual a veces se da al revés. Los machos son más grandes que las hembras. Y eso se da en muchos mamíferos. Algunos más y otros menos. Pensemos en grandes representantes de dimorfismo sexual, mamíferos, en donde el macho es mucho más grande que la hembra, no solamente más grande. Por ejemplo, el león. ¿Han visto los leones? ¿Han visto la diferencia de tamaño entre un león y una hembra? Un león macho y una hembra. Sí, el macho tiene melena, pues, ¿no? Claro, pero el macho pesa entre 230 y 250 kilos y la hembra pesa 90. O sea, hay una enorme diferencia de peso y de tamaño entre el macho y la hembra. ¿Por qué? ¿Quién caza entre los dos?
¿Han visto mucho? El No, macho el macho no caza. caza El macho la no hembra. caza. Exactamente. El macho no caza. El que caza es la hembra. Entonces, la hembra lo que tiene que cazar, traer la comida y hacer que el macho coma. Y el macho come primero. Y después comen los demás. Porque en esa sociedad el macho tiene otra función, no es la de cazar, sino es doble la función. Por un lado, proveer los mejores genes, porque los machos pelean con otros machos, y el que gana en la pelea es el que tiene el mejor gen y por lo tanto es el que fecunda a las hembras. Por eso que la sociedad de los leones es basada en un harén de hembras con un solo macho, porque ese macho ha sido el ganador, ha sido el mejor de todos y por lo tanto tiene que fecundar a las hembras. Y segundo, tiene que defender a las hembras de otros depredadores. Por eso que la única vez que el macho se mete cuando hay esta cuestión de caza es cuando vienen otros animales, por ejemplo las hienas, a quitarle la presa, y ahí sí se mete el león y a veces termina matando a las hienas, porque defiende no solamente a las leonas sino también al alimento. Pero eso lo puede... ¿Eso en el caso de los gorilas que no propagan? En los gorilas también sería es justo la otra especie que voy a mencionar con respecto al gran dimorfismo sexual. Un gorila pesa 3 veces más que la hembra, un gorila macho. Un gorila macho puede llegar a pesar hasta 300 kilos y una hembra pesa 60 kilos. ¿Por qué? Porque el macho tiene que proteger a la hembra, proteger el harén y pelear con otros machos. Y así, y hay otras especies que tienen más o menos un dimorfismo sexual acentuado. Por ejemplo, los tigres tienen un dimorfismo sexual, pero no tan acentuado, porque los tigres no forman sociedades, son más bien seres solitarios. Y al ser seres solitarios no necesitan tener esa actividad social de los leones. Entonces, tiene un dimorfismo sexual, pero poco, digamos, no hay mucha diferencia. Y así, ¿qué pasa con el ser humano? ¿Somos de los que no tenemos dimorfismo sexual o somos de los que tenemos dimorfismo sexual? Bien, es evidente que hay dimorfismo sexual en él. Claro, es evidente que hay dimorfismo sexual en el hombre, no tan acentuado como en el caso del león o del gorila, pero evidentemente lo hay. En promedio el hombre es más grande que la mujer, tiene más fuerza y es más agresivo, en promedio. Por lo tanto hay dimorfismo sexual. Pero ¿qué pasa entonces con la mente? Porque si hay dimorfismo sexual, desde un punto de vista biológico, la mente tiene que acompañar a esa estructura. Por ejemplo, si hemos dicho que el dimorfismo sexual implica que el macho que es más grande tenga que defender su territorio, tenga que proteger a la hembra, en muchas especies el dimorfismo sexual también implica que el macho es el que caza. Entonces el macho estaría más capacitado para la caza que la hembra. En este caso, en el caso de los seres humanos es así. Si ustedes estudian historia, estudian antropología, arqueología, van a ver que las sociedades humanas primitivas se estaban basadas en la diferenciación de tareas. Los hombres se encargaban de la caza, se encargaban de la defensa, de la guerra, y las mujeres se encargaban de otra cuestión, por ejemplo de la prole o de las cuestiones domésticas o de la tribu en general, de mantener lazos en la tribu. El hombre salía a cazar. Entonces, si nos ponemos a pensar en esas cuestiones, la mente del hombre tendría que ser distinta de la mujer. El cerebro del hombre tiene que ser distinto porque tiene que estar capacitado para cazar, para pasar muchos días solo, para tener un mejor decodificar el sistema que sería la naturaleza, la presa, la caza, la herramienta y todas esas cuestiones. Tendría que tener un cerebro que sea mejor para eso, y en el caso de las mujeres no sería un cerebro bueno para hacer eso, sería un cerebro bueno para lo otro, que es criar a los hijos, hacer lazos con otras tribus y demás. O sea, tiene otro tipo de cerebro, y eso sería una tercera batería de evidencias que te permitiría pensar que hemos evolucionado de un modo tal que nuestra mente, siendo hombre o siendo mujer, tiene que ser funcional a lo que somos biológicamente, que es hábiles para la caza, para los sistemas. Cazar es un sistema, está claro, rastrear una presa, estar días viendo en dónde se esconde, cómo emboscarla, cómo matarla, todo eso implica una planificación que es sistemática.
y en el otro polo, criar a un hijo, tener lazos sociales, ser socialmente componedor, lo haría mejor un cerebro empático que un cerebro sistematizador. Entonces todo eso abonaría la evidencia contra esta hipótesis que estamos diciendo, que los cerebros son distintos y que esta diferencia ha llegado hasta nosotros porque desde un punto de vista evolutivo nosotros no hemos cambiado. Evolutivamente nosotros no hemos cambiado. Nacemos como nace cualquier ser humano hacia 200.000 años atrás. ¿Qué hemos cambiado? La cultura. La cultura sí ha avanzado, pero no ha avanzado a un nivel biológico. Nuestra dotación genética sigue siendo más o menos la misma que hace 200.000 años. O sea, nacemos como nacía cualquier ser humano hace 200.000 años. Ahora, lo que sí hemos cambiado es la cultura. Bien, hay otras cosas que se pueden mencionar, incluso enfermedades que se pueden mencionar para apoyar la misma hipótesis. Por ejemplo, ayer les hablé de dos enfermedades que no les llamamos enfermedad, dos condiciones, porque al ser genética no son enfermedades. Dos condiciones que tienen que ver con el síndrome de Klinefelter y el síndrome de Turner. O sea, la idea esta de que no se puede saber solamente por los cromosomas si son hombres o mujeres, porque hay veces que los cromosomas no te dicen que son. Si vos naces con XXY y tienes el síndrome de Klinefelter, no puedes saber si sos hombre o mujer hasta que te desarrolles. Lo mismo las que tienen síndrome de Turner, que generalmente son mujeres, pero a veces no lo son. Bueno, ahí tenemos que esperar. Pero lo que se sabe es que a estas personas que tienen estos síndromes, por ejemplo, es interesante el síndrome de Turner, porque en el síndrome de Turner saben que tienen solamente un cromosoma X, o sea, les falta un cromosoma. Y este cromosoma X puede ser aportado por el padre o por la madre, uno de los dos. Y se sabe por estudios que se han hecho de estudios de coeficiente de empatía y de sistematización, que haciendo un cariotipo de los genes se puede saber si el cromosoma lo aporta el padre o la madre. Y los estudios dan que las mujeres que tienen un solo cromosoma, o sea que tienen síndrome de Turner, pero que ese cromosoma viene por el lado materno, por ejemplo, tienen mejores puntuaciones en el coeficiente de empatía. En cambio, si vienen los cromosomas del lado paterno, puntúan menor que las mujeres normales, digamos, que tienen los dos cromosomas. Y así con los varones que tienen ciertas patologías que tienen que ver con hipogonadismo, por ejemplo, cuando los testículos son muy chiquitos y tienen falta de emisión de testosterona normal. Bueno, estos hombres se parecen más a las mujeres en la puntuación de empatía. ¿Por qué? Porque tiene menos testosterona. Y lo mismo sucede con otras condiciones como la insensibilidad andrógena, que es que los testículos son normales y funcionan elaborando testosterona, pero hay otro funcionamiento en otra parte del cuerpo que no pueden ser absorbidas esas testosterona, entonces tienen lo que se llama insensibilidad andrógena. Y aquí sucede lo mismo que con el hipogonadismo, que es que estos hombres con menos testosterona puntúan parecido a las mujeres en este caso. Bueno, y un montón de cuestiones más que están en el libro que ustedes mismos la van a leer, pero creo que está entendida la hipótesis de fondo, digamos. La hipótesis de fondo es la siguiente: hay tres cerebros, un cerebro sistematizador, un cerebro empático y un cerebro equilibrado. En promedio el cerebro empático está en las mujeres, en promedio el cerebro sistematizador está en el hombre, y hay personas que pueden ser mujeres o hombres que tienen cerebro equilibrado. ¿Por qué, dirán ustedes? Bueno, las causas son, o pueden ser, causas de que el cerebro es distinto, o sea, desde un punto de vista de funcionamiento es distinto el cerebro en el sistematizador que en el empático, y eso lo hemos visto con las lateralidades para la habla y otras más. La hormona testosterona hace que sean distintos y que cambia la estructura del cuerpo y del cerebro, y eso hace de que sean más sistematizadores o más empáticos.
Y tercero, una prueba de tipo evolutivo, que es, no puede ser igual el cerebro de hombres y mujeres porque han evolucionado de un modo tal que necesitan hacer tareas distintas. Y estas tareas distintas implican que el cerebro también sea distinto. Y esas serían lo que yo he elegido como 3 causas, puede haber más, sobre la hipótesis, ¿no? Bien, ahora podemos entonces, desde esta hipótesis, explicar algunas cosas, ¿no? La elección de carreras por parte de hombres y mujeres, por qué los hombres ven más deporte que las mujeres, por qué las mujeres ven un contenido, por ejemplo, en películas que tiene que ver más con el drama y con lo romántico, que los hombres, que tienen que ver más con la acción o con el deporte o con Rápido y Furioso o cosas como esas que les gustan a los hombres. Bueno, todo eso de algún modo se ve explicado por esta hipótesis de que los cerebros son distintos y al ser distintos tienen intereses distintos. O sea, no es que, según esta hipótesis, se eligen carreras distintas porque la cultura les dice qué carrera elegir, sino que se eligen carreras distintas en todos los países del mundo porque los intereses de hombres y mujeres son distintos. No es porque la cultura te diga que el hombre tiene que ver fútbol y la mujer no, sino que los intereses de los hombres tienen que ver más con sistemas y con deportes, que los intereses de las mujeres que tienen que ver más con dramas o con cuestiones sociales que los hombres. O sea, los intereses cambian, no es la cultura la que en este caso estaría influyendo. En todo caso, la cultura tiende a reforzar estas tendencias, digamos, evolutivas o biológicas.